Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del 22 de octubre del 2021, el viernes, la última clase esta semana. Y vamos a estar trabajando de nueva cuenta un poquito con el análisis SEPTA para que haya todavía mejor entendimiento de cómo es que debemos de integrar cada factor dentro de la tabla. Antes de empezar, vamos a tomar la asistencia del día, entonces presten atención por favor. Y obviamente al momento de escuchar su nombre, me dice presente. Empezamos como siempre con Acosta. Presente. Aparicio. Presente. Arbizu. Presente. Alcázar. Presente. Valderas. Presente. Castillo Meléndez. Presente. Castillo Padrón. Presente. Escandón. Presente. García. Presente. Garza. Presente. Gómez. Presente. González. Presente. Guevara. Presente. Hernández. Presente. Hernández. Ibarra. Presente. López. Presente. Martínez González. Presente. Martínez Vargas. Presente. Moreno. Presente. Núñez. Mi profe, Presente. creo que me omitió. Perdón, Medina. Presente. Están bien. Olazarán. Presente. Oliva. Presente. Pineda. Presente. Ramírez. Presente. Rodríguez García. Presente. Rodríguez Martínez. Presente. Oresti. Presente. Vázquez. Zúñiga. Presente. Ernesto Vázquez. Ok. Bien, como les decía hace un momento, el día de hoy vamos a estar platicando sobre el SEPTA de nueva cuenta, pero en esta ocasión lo vamos a ver desde un enfoque ligeramente distinto. Lo que vamos a hacer es identificar o tratar de identificar a qué grupo de factores pertenece precisamente una serie de factores. Para esto, bueno, déjenme compartirles pantalla. Vamos a observar un grupo de factores de una empresa específicamente relacionada con calzado, venta de calzado deportivo, venta de calzado casual, profesional y demás, pero calzado de lujo. Y vamos a tener en este caso 14 factores que tenemos que ordenar dentro de nuestro análisis SEPTA. Tenemos, como recordarán, 5 grupos de factores: sociales, económicos, políticos, tecnológicos y ambientales. Y en este caso, como les decía, tenemos 14 factores, aquí están numerados, para que tengamos la posibilidad de apreciarlos y en este caso también irlos acomodando dependiendo de cada caso. Entonces, vamos a ver. Lo acomodo un poquito más para que se vea mejor. Se alcanza a percibir completo. Bueno, ahí más o menos lo que pensamos hoy. Ya sabemos cuáles son los 5 grupos de factores. Entonces, voy a hacer un poquito más de zoom acá
para que más o menos ustedes tengan una idea más clara de a dónde podemos colocar cada uno de estos factores. Voy a ir leyendo cada uno de ellos y ustedes lo pueden estar checando. Es más, lo voy a copiar y lo voy a pegar en el chat para que ustedes tengan facilidad en leerlo y de esta forma no haya problemas en cuanto a que se alcance o no se alcance a ver lo que dice cada uno de ellos. Permítanme acomodar aquí. Se los pongo dentro del chat. Ahí van 6. Son 14 factores, ahí los tienen en el chat y también los estaremos viendo dentro del Excel. Primero, el factor número 1 nos dice existencia de un total de 60,000 tiendas minoristas distribuidas en 4 regiones dispuestas a comerciar en función del apoyo concedido. En este caso estamos hablando no de tiendas minoristas propiedad de la empresa, sino que en el mundo hay 60,000 tiendas que venden productos y que podrían vender el nuestro. ¿Okay? Después nos habla, el factor 2 nos dice, demanda sensible al precio. Es decir, la gente tiene un interés especial por el precio como primer factor en decisión de compra. O sea, en lo primero que se fija la gente cuando compra unos zapatos es en el precio. Esto salió de una investigación. Factor 3, el alto nivel de rivalidad en el sector. Es decir, hay mucha competencia en el sector, hay muchas otras empresas que también venden calzado y por ende, pues, se puede complicar para nosotros. Factor 4, la importación de materiales está sujeta a aranceles en 3 de las 4 regiones de comercialización. Es decir, esta empresa que vende calzado a nivel mundial, le cobran aranceles, le cobran impuestos cada vez que ingresa su producto a otros países. Después tenemos el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, permite el libre tráfico de mercancías entre Norteamérica y Latinoamérica. En este caso estamos hablando de que, si bien en el factor 4 decíamos que en muchos países nos cobran aranceles, con el factor 5 decimos que en Norteamérica y Latinoamérica no nos cobran aranceles. 6, hay investigaciones o hay universidades que investigan aspectos relacionados con los materiales en el calzado deportivo específicamente y su impacto en el cuerpo humano. 7, tendencia de adquisición de productos con menor cantidad de plástico por parte de la gente. La gente está consumiendo menos plástico cada vez. Y nuestros zapatos, nuestro calzado, tiene bastantes elementos plásticos. 8, hay incentivos fiscales en nuestro país por usar energías limpias. Bueno, había, pero bueno, supongamos que todavía existen. 9, existe una diversidad de compradores alta, es decir, no estamos atenidos a un solo segmento de mercado, sino que lo mismo nos compran personas de edad avanzada que para niños, hombres, mujeres de distintos países. Entonces tenemos un grupo de compradores bastante diverso. Número 10. La demanda de zapatos está incrementándose a través de medios digitales o medios electrónicos. Específicamente estamos hablando de que cada vez se compran más en línea. Número 11. Hay una propuesta de cambio en legislación sobre energías limpias. Hay una propuesta del gobierno que quiere cambiar las leyes relacionadas con energías limpias, lo cual provocaría que, por ejemplo, ya no nos den incentivos fiscales. 12. Hay competidores con patentes de producto que mejoran el rendimiento del deportista. Hay empresas mucho más posicionadas que nosotros que tienen precisamente patentes que hacen únicos a sus zapatos. Número 13.
está creciendo la demanda global de calzado deportivo. Arriba lo decíamos específicamente por medios electrónicos, y acá en el 13 lo estamos viendo desde un sentido de que la gente, simplemente en general, está comprando cada vez más zapatos. No sé, cuando yo era más joven, no me podía imaginar a una persona, a un hombre de sus 20, 30, 40, que tuviera más de 4 pares de zapatos o 4 pares de calzado en general. Los tenis deportivos, los tenis casuales, los zapatos formales negros y zapatos y botas. Punto. Esos 4 eran los que tenían las personas. Y en la actualidad, pues bueno, hay una gran cantidad de personas que tienen 5, 10, 15, 20 pares o más. Y por último, la incertidumbre en precios de materiales sujetos a la demanda mundial. Es decir, no sabemos cuánto nos va a costar el material de nuestra producción porque está variando mucho los precios. Por ende, pues bueno, existe un riesgo por ahí. Cada uno de estos factores son elementos externos a esta empresa. Recordemos, estamos hablando de una empresa de calzado de lujo. Una empresa que se dedica a la venta de zapatos, de calzado de lujo. Y lo que vamos a hacer es ir acomodando cada uno de estos factores dentro de nuestro análisis SEPTA. En este caso, recorté las demás partes que no están apareciendo aquí. Tenemos los tipos de factores y el factor, pero no estamos viendo en este caso el tiempo de impacto, el tipo de impacto y la fuente de información. Eso lo dejamos de lado. Lo que nos interesa en esta actividad es saber acomodar cada factor. ¿Vale? Entonces vamos a ir de uno por uno. Factor número 1. Existen muchas tiendas minoristas que podrían vender nuestro producto. ¿En dónde acomodarían ese factor 1? ¿Es un factor social, económico, político, tecnológico o ambiental? El hecho de que haya muchas tiendas que podrían vender nuestro producto. Levantando la mano, por favor. Juliana. ¿Sería social? Social. ¿Por qué piensas que es social, Juliana? Porque tiene que ver con el número de pues tiendas que vendría integrándose también en lo de demográfico, ¿no? Pienso yo. Ok, tiene sentido tu razonamiento. Sin embargo, cuando hablamos de la parte social nos referimos más a las personas y no tanto a empresas. Pero va por ahí, no es social. ¿Moreno? Sí, perdón. Yo siento que es un poco más a lo de económico, ya que se habla de que existen pues 60,000 tiendas minoristas de las cuales pues pueden comercializar nuestro producto. Esto quiere decir que pues ya existe un mercado el cual nosotros podríamos pues aprovechar, utilizar esas tiendas. Ok, muy bien. En este caso se trata de un factor económico, correcto. Este aspecto, factor número 1, vamos a moverlo precisamente aquí, factor económico. Estamos hablando en este caso, como lo comenta Moreno, de que este aspecto, para empezar, se puede aprovechar. Y ya sabemos en este caso entonces que es un factor positivo. Pero que sucede dentro de un mercado, sucede dentro de una industria en la cual están sucediendo diversas variables económicas. Desde el hecho de que se trata de la competencia entre diferentes empresas, estamos hablando de factores económicos. El hecho de que nos permite vender más, estamos hablando de factores económicos. El hecho de que trata de integrar dentro de una misma cadena o dentro de un mismo esfuerzo a diferentes organizaciones, es un aspecto económico. Entonces, sí, en este caso va aquí. Otra forma en que lo podemos identificar, si es que no sabemos, es, bueno, vamos a pensar, ¿es ambiental? No, no es ambiental. ¿Tecnológico? No, no incluye tecnología. Político, no tiene nada de gobierno aquí. Y social, tampoco, porque no habla de personas. Entonces,
Simplemente por descartar, ya sabríamos que no va en ninguno de los demás. Muy bien. Vamos al siguiente. Demanda sensible al precio como primer factor de decisión de compra. Es decir, las personas se fijan primordialmente en el precio cuando compran un par de zapatos. Claudia. Bueno, yo creo que es también económico porque los aspectos que mencionan se relacionan con la economía como la demanda, el precio y la compra. Ok. Demanda, precio, decisiones de compra. Bueno, compra nos dice en este caso Claudia. Tiene aspectos económicos, o al menos tiene palabras del factor económico. Sin embargo, se fueron con la finta o te fuiste con la finta. No es tanto factor económico. Ángel. Sí, como usted lo mencionó, yo creo que es un factor social porque influye en la persona el precio, como lo menciona aquí. En este caso es correcto. Va más a un factor social porque tiene que ver con decisiones de compra. Esta es la parte relevante. Sí hablamos en términos económicos de demanda, de precio, de compra, que son conceptos que utilizamos en economía. Pero la parte importante dentro de este factor no es la utilización de esos conceptos, sino qué es lo que significan como tal. La sensibilidad que tiene el cliente, la decisión de compra del cliente, cómo se encuentra ese proceso de pensamiento de las personas para cuando compran este tipo de productos. Y estamos hablando entonces un poquito más, en este caso, de tema social. ¿Vale? Bien, vamos al tercero. Alto nivel de rivalidad en el sector. Alto nivel de rivalidad en el sector. Es decir, hay muchas empresas, muchas compañías que están vendiendo los mismos productos que nosotros, incluso lo hacen mejor o más barato o más caro, pero con mejores materiales o lo que sea. Hay mucha competencia. En este caso, ¿en dónde lo acomodarían? Es un factor social, económico, político, tecnológico o ambiental. Hay mucha competencia. ¿Dónde lo acomodamos? Liliana. No estoy segura, pero supongo yo que pues como es el número pues sí, de rivalidad, no sé si entraría en social o en económico, hablando pues, hablo del económico, hablando de, pues, tenemos que, pues, mejorar los precios, pero yo creo que también social, pues, porque estamos hablando de el número, pues sí, o sea, lo conjuntan personas. No estoy segura. Ok. Vamos a ver. Me llama la atención el proceso de pensamiento de Julián en este caso, que seguramente será similar al de muchos otros. Cuando hablamos de rivalidad en el sector, ojo, nos referimos a empresas. Es más, vamos a cambiarle la redacción, o vamos a establecerlo acá entre paréntesis para que se entienda quizá un poquito más. Hay muchas empresas en la industria. Tal vez así se entienda un poquito mejor. A lo que se refiere este factor es que existe mucha competencia. Hay muchas otras empresas que venden lo mismo que nosotros. Y en ese caso, ojo, no estamos hablando de personas, no estamos hablando de patrones de compra. Es más, casi siempre que hablamos de factores sociales, nos referimos a los clientes, punto. ¿Ok? Si hablamos de factores sociales, en la gran mayoría de los casos estamos enfocándonos en clientes, tal como lo vimos hace un rato con esta tendencia de compra. Hay más demandas, bueno, la demanda es sensible al precio. Eso quiere decir que los clientes les interesa el precio como principal factor para comprar cosas. Estamos hablando de clientes. Pero en este caso, el factor 3 no habla de clientes. Habla de empresas, habla de la rivalidad en el sector.
En este caso, entonces, es un factor económico. Lo acomodamos de este lado. ¿Vale? Entonces, poquito a poquito vamos acomodando, entendiendo un poquito más. La parte social, repito, tiene que ver con cuestiones de personas y específicamente de clientes o de consumidores. El económico habla del mercado en general, la existencia de otras empresas, por ejemplo, la demanda en términos generales, no específicos como en este caso, y algunos otros. Siguiente. Importación sujeta a aranceles en 3 de las 4 regiones de comercialización. O sea, nos cobran impuestos para vender en otros países. ¿Dónde lo acomodarian ustedes? ¿Social, económico, político, tecnológico o ambiental? Ángel. Sí, considero que va en político, ya que pues son las reglas que tienen en esta región, o sí, las reglas sobre los impuestos, dependiendo cuáles sean, vaya. Ok. Me gusta la forma de pensar en este caso de Ángel. Y pues precisamente lo podemos acomodar en un tema político. Tiene que ver con una legislación específica de algún país o de algún mercado que precisamente provoca que nos cobren impuestos. Puede ser también en este caso económico, porque los aranceles vienen a ser un tipo de impuesto que estaríamos hablando en económico. Entonces, en este caso particular, sí lo podríamos enfocar a un término económico o a un término político, dependiendo de cómo lo vemos nosotros. Lo que nos interesa es la existencia de la ley, o lo que nos interesa es que nos están cobrando impuestos específicamente. Dependiendo de ese enfoque, lo vamos a acomodar en uno o en otro. En este caso, vamos a dejarlo en un tema político. Factor 5. El TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, anteriormente llamado Tratado de Libre Comercio América del Norte, permite el tráfico de mercancías entre Norteamérica y Latinoamérica, vamos a especificar aquí, sin cobrar aranceles. Ronaldo. También, bueno, yo considero que también entraría en político. Correcto. En este caso, pues bueno, coincidió. Estamos hablando en los dos aspectos de aranceles. En los dos casos estamos hablando de legislación o normativa de países relacionadas específicamente con cobrar impuestos o cuotas a empresas que están vendiendo en otras regiones. Entonces, sí, también se trata de un factor político. Ángel. Sí, tengo una duda. En el factor anterior había dicho que también podría ir en económico. ¿Puede llegar a haber el caso de que se pueda poner en ambos o no se puede poner en ambos? No, no es necesario. Si ya lo incluiste en político, por ejemplo, ya no es necesario que lo pongas en económico. Más adelante les voy a explicar el paso que sigue, pero se los adelanto. Toda esta información que estamos obteniendo aquí nos va a servir de insumo para generar otra matriz. En este caso, nuestra matriz de evaluación de factores externos, nuestra MEFE. Entonces, si pusiéramos este factor en político y en económico, tendríamos dos que no sirve de nada que los tengamos por separado, porque a final de cuentas se van a juntar todos en una sola lista y pues se eliminaría inmediatamente porque es el mismo. Entonces, no, si ya lo incluiste en uno, no es necesario que lo incluyas en otro. Y se recomienda que no lo hagas para evitar repeticiones. Ok, gracias. Gracias a ti por preguntar. Número 6. Existen investigaciones de universidades reconocidas sobre la forma y materiales y su impacto en el cuerpo humano. Forma y materiales de calzado deportivo y su impacto en el cuerpo humano. ¿En dónde acomodarían este factor?
investigaciones de universidades reconocidas sobre la forma y materiales de calzado deportivo y su impacto en el cuerpo humano. Es un factor social, económico, político, tecnológico o ambiental. Ronaldo. Bueno, estoy en dos. Podría ser social porque dice que de la investigación para el calzado del cuerpo humano, y también tecnológico, porque dice que es investigación de las universidades, pero me voy más por el social. Te vas más por el social, ok. En este caso, sería de hecho un factor tecnológico, como lo comentabas después. Sería un factor tecnológico porque lo que nos estamos enfocando aquí es en la investigación como tal que se está haciendo, no tanto en las personas. Sí menciona aquí a las personas, al cuerpo humano. Sin embargo, no nos enfocamos en este factor en las personas o en el cuerpo humano y tal. Nos enfocamos en la existencia de investigaciones. Ahora, ¿por qué esto podría llegar a ser un factor que nos impacta? ¿Quién me dice cómo este factor podría impactar a esta empresa de calzado? ¿De qué manera podría impactar? ¿Por qué lo incluimos? Ángel. Sí, porque pues gracias a la investigación que están haciendo se pueden innovar partes del calzado, que pues es lo que principalmente se dedica a la empresa y pues los mejora y puede llegar a tener un mejor impacto. Exactamente, estamos hablando de que esto puede ser o nos puede ayudar a que en el futuro creemos nuevos productos, hagamos nuevas maneras en que se incorporan algunos materiales al calzado, incluso crear nuevas patentes y demás. Entonces, por eso es tecnológico. Vamos al 8. Incentivos fiscales por uso de energías limpias. Yo creo que sería en políticos, ya que aquí, por ejemplo, la empresa, a momento de obtener esa ley, se podría decir, pueden obtener una deducción de impuestos que le ayudará en la maquinaria de equipo que se utilice de manera, perdón, con fuentes renovables. Ok, muy bien. En este caso, podría ser político. Ángel. Sí, yo difiero de mi compañero, creo que es más ambiental porque está hablando del uso de las energías limpias, no tanto en el lado fiscal, como dice. Ok. Liliana, ¿tú qué opinas? Pues también pienso en lo de ambiental porque se enfoca más en el uso de energías limpias, que bueno, los incentivos fiscales no es como que el enfoque principal, por eso pensaba que también ambiental. Ok. Frida. No sé si también pudiera entrar en económico porque les están dando pues capital, por así decirlo, por usar esas energías. Muy bien. En este caso, digo, no te están dando capital, simplemente te están dejando de quitar dinero, por así llamarlo. Y vamos a ver, en este caso, no es como que estén mal ninguna de las tres opciones. Este factor, el factor 8, podría ir en económico, en político o en ambiental. Cualquiera de esos tres grupos de factores podría ser correcto para este factor. Sin embargo, ¿qué es lo que nos interesa más sobre este factor en específico? ¿El tema de incentivos fiscales es una causa o es un efecto? En este caso se trata de un efecto provocado por el que yo utilice energías limpias. Entonces, tal vez si lo redactamos de manera distinta, quedaría un poquito mejor. Tal como está redactado en este caso, yo coincido en que se entendería un poquito más en muchos casos para un tema político. Pero si lo redactamos, por ejemplo, la utilización de energías limpias permitirá tener incentivos fiscales. ¿Qué sucede si yo lo redacto de esta otra manera?
De esta otra manera, podría ser que el enfoque se vaya hacia las energías limpias en lugar de los incentivos, simplemente porque se menciona primero. Entonces, en los dos casos, dice exactamente lo mismo, solamente que redactado distinto. Y para algunas personas podría considerarse que es más fuerte el tema político por la existencia de una ley que nos va a dar incentivos fiscales, bla, bla, bla. Para otros el tema económico, para otros el tema ambiental. Repito, ninguno de las tres opciones u opiniones están mal. Las tres están correctas. Pero para este caso en particular, me parece que queda mucho mejor en el tema ambiental. ¿Ok? En todo caso, como lo preguntaba Ángel hace un rato, ¿es necesario que se acomoden los demás? No, no es necesario. Con que estén en alguno de los grupos ya es suficiente. Vamos al 7, que nos habíamos brincado sin querer. Tendencia de adquisición de productos con menor cantidad de plástico. Vamos a establecer aquí para que quede mostrado. Tendencia por parte de los consumidores de calzado deportivo. Tendencia por parte de los consumidores de calzado deportivo por adquisición de productos con menor cantidad de plástico. La gente cada vez quiere comprar cosas que tengan menos plástico. Sí. Yo creo que sería social. ¿Por qué? Porque son las personas, o sea, los clientes, los que buscan productos con menor cantidad de plástico. Ok, muy bien. En este caso, ¿podría ser ambiental? ¿Opina alguien que podría ser ambiental? Estamos hablando de cierto manejo de un recurso que podría afectar al medio ambiente, el plástico. Podríamos llegar a pensar que es ambiental en este caso también. Pero, como bien lo comenta Uresti, es más un factor social, porque estamos hablando de la tendencia de las personas a comprar ese tipo de productos. No tanto al hecho de que pueda o no usar plástico ni materiales. Muy bien. Factor 9. La diversidad de compradores es alta. Es decir, tengo clientes de todo tipo. ¿Qué tipo de factor será? Eso está sencillo. Tengo clientes de todo tipo. Un factor social. Estamos hablando de clientes. Número 10. Crecimiento anual de la demanda por medios electrónicos de hasta un 15% de las ventas totales. Crecimiento anual de la demanda por medios electrónicos de hasta un 15% de las ventas totales. Lo mismo que decíamos hace rato. Se habla de la palabra demanda, también se habla de medios electrónicos, pero también se habla de ventas. ¿En dónde acomodarían este factor 10? Oliva. Bueno, yo lo acomodaría en la parte de tecnológicos porque la empresa de ahí puede partir para usar más los medios electrónicos. En este caso sería un factor tecnológico, correcto. Podría ser también económico, sí. Podríamos incluirlo incluso en un tema social, sí, pero en este caso sería tecnológico. Si quisiéramos meterlo en un tema social, y este es un tip por si no encuentran algún factor, pero existe alguno que podría ser como este, tal vez escribiríamos: las personas tienden a utilizar medios electrónicos en lugar de asistir a tiendas físicas. Si esto fuera cierto, pues lo estableceríamos de esta manera y en este caso tal vez tendría un enfoque un poquito más hacia la parte del cliente, un factor social. Pero bueno, en este caso fue tecnológico. ¿Cómo podemos aprovechar este tema de los medios electrónicos? Factor 11. Hay una propuesta de cambio en la ley sobre energías limpias. Este está sencillo también. ¿Dónde va? Propuesta de cambio en la ley sobre energías limpias. Claudia. Creo que en el político. Político, sí. Si estamos hablando de leyes, casi siempre va a ir en un tema político.
El factor 12, los competidores, las otras empresas del mercado, tienen patentes de su producto que mejoran el rendimiento del deportista. O sea, tienen calzado único que solamente ellos pueden utilizar y que está registrado para que nadie más pueda copiarlo. ¿Dónde van las patentes? Como lo comentaba el equipo durante su exposición, las patentes son un tema de tecnología, son un tema que va en este grupo de factores. 13. Crecimiento de la demanda global de calzado deportivo. Y aquí estamos utilizando el tema de demanda precisamente como un factor económico, no como un factor de la sociedad. Entonces, iría dentro del factor económico. Estamos hablando de la demanda en general, no de una tendencia que tienen las personas, no de un gusto en específico, no de un estilo de compra, un estilo de vida, no. Estamos hablando de que en general cada vez se compra más calzado deportivo. Y 14, incertidumbre en precios de materiales sujetos a demanda mundial. En este caso estamos hablando de que los productos que estamos tratando de conseguir para producir nuestros tenis o zapatos tienen precios que varían mucho. ¿Dónde lo acomodaríamos? Incertidumbre en precios de materiales. Juliana. Yo lo acomodaría en económico. Un factor económico, hablando de los precios de los materiales, es correcto. En este caso, entonces, podríamos incluirlo de este lado. Vamos a habilitar otra fila. Y lo vamos a acomodar allá con un factor económico. Perfecto. Entonces, de esta manera, ya tenemos integrado dentro de nuestro análisis estos 14 factores. Lo cual nos va a permitir más adelante que cada uno de estos factores puedan completarse con el tiempo de impacto, el tipo de impacto, además de la fuente de información de donde obtuvimos cada factor. ¿Vale? Con esta actividad ustedes, me parece, ya tienen una noción un poquito más clara de cómo ordenar cada factor y qué tipo de factores se pueden establecer. También ya tienen un poquito más de comprensión respecto al hecho de que algunos factores no siempre son donde pensamos que van. En algunos casos, los factores podrían ir en varios grupos. Estas variables que tenemos aquí ordenadas podrían estar incluidas en varios grupos, como lo decíamos hace un rato. Una propuesta de cambio en legislación sobre energías limpias, estamos hablando de una ley. Pero si habla de energías limpias, también podría estar en el tema ambiental. Entonces, tal vez, en este caso, para acomodar un poquito mejor, podríamos quitarlo del político y moverlo al ambiental, para que haya dos acá y no se vea tan solo estos incentivos fiscales. Lo mismo podríamos hacer con algún otro. Decíamos acá que en el económico, algunos podrían estar también en otra parte. Pues bueno, podríamos moverlo para que no haya tantos en el económico. O lo mismo con cualquier otro, el tecnológico y demás. ¿Me explico? El punto es que esté dentro del listado y que obviamente tenga sentido que lo hayamos acomodado en uno u otro grupo. Bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe. De mi parte no. Excelente. Bien. Bueno, me parece que es un poquito más claro en este caso cómo es que debemos de trabajar nuestro SEPTA. Les voy a cargar una tarea en Classroom durante este fin de semana para que más o menos vayan viendo qué es lo que vamos a necesitar para generar nuestro análisis SEPTA de la empresa que ustedes estarán, con la cual estarán trabajando, ¿vale? No va a ser una tarea para el fin de semana, de hecho les voy a dar más o menos una semana completa para que lo trabajen, pero desde este fin les voy a poner la tarea para que vean cómo va a ser dicha actividad. Vamos a dejar hasta aquí entonces la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y por sus participaciones. Que tengan un excelente día. Nos vemos el lunes. Excelente fin de semana. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Nos vemos el lunes. Nos vemos.